Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. En esta semana, ¿qué se puede hacer sino hablar de Artemis? De la Luna, de las posibilidades humanas, visitando otros rincones de la galaxia. Lo mismo que nos ocurrió hace más de 50 años con el primer viaje a la Luna nos está pasando ahora. Y es que hacer ese ejercicio de mirar desde el espacio a la Tierra nos trae miles y miles de nuevas conclusiones. Tal vez no son nuevas, son las mismas que toman de una vez por todas la relevancia que tienen. Aquí vamos, decía uno de los astronautas, todos nosotros en esta real nave que es la Tierra, en el medio del inhóspito espacio que hasta donde lo conocemos no tiene una vida como la nuestra. Esa idea nos emociona, muchos hemos llorado mirando lo que ha sido esta increíble misión de Artemis, pero también nos obliga a no mirar la Tierra desde la Luna, ¿no? Sino volver a mirar la Tierra desde la Tierra e incluso los planes que tiene la Tierra sobre la Luna y sobre el espacio. El gran aprendizaje de este tiempo de Artemis es que los humanos, acá en la pelea chica, en la cosa tonta, en la pequeñez, se nos olvida, por un lado, el límite del planeta, el límite en cuanto a sus recursos y a las posibilidades que tenemos de vivir en él. Por otro lado, nos abre la mirada sobre tal vez ir a otros lugares a colonizar el espacio o llegar, por ejemplo, a Marte, que es uno de los grandes planes. ¿Pero lo seguiremos haciendo igual? ¿No nos debería traer Artemis esta gran reflexión sobre cómo hacemos lo que hacemos los humanos y de qué manera darle un giro a nuestra huella sobre el universo en este caso? Con esa pregunta damos inicio a este Futuro 360. This is Victor. We are going for our families. MS1. This is Christina. We are going for our teammates. MS2. This is Jeremy. We are going for all humanity. 4, 3. Good luck. Godspeed, Artemis 2. Let's go. 2, 1. Booster ignition. And liftoff. Fue el despegue de la misión que ya es histórica. Después de 50 años, la humanidad logró volver a la Luna. A las 18:24 horas del 1 de abril despegó el cohete que permitió que la nave Orión se pusiera en órbita. Nuestros 4 tripulantes, los astronautas de la NASA Reed Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen ya están en su trayectoria hacia la Luna. A partir de ahora, las leyes de la mecánica orbital guiarán a nuestra tripulación hasta la Luna, rodeando su cara oculta y de regreso a la Tierra. La primera misión fue lograr orbitar la Tierra. En las primeras horas, la tripulación reguló la trayectoria de la nave, verificó los sistemas de seguridad y comunicación. Ya habíamos estado en la Luna en 1969 y entre 1968 y 1972. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última visita y debo decirles que esto no tiene nada de normal y apenas ahora estamos comprendiendo la magnitud de ello. Llegado el tercer día, nos sorprendieron con estas imágenes de la Tierra. Pero mientras lograban estos registros, los astronautas también entregaban mensajes a la humanidad. Lo primero que diría es confíen en nosotros. Se ven increíbles, se ven hermosos y desde aquí arriba además se ven como una sola cosa. Al final, todos somos Homo sapiens, sin importar de dónde vengamos o cómo nos veamos. Somos una sola humanidad. Hay una razón por la que los grandes logros humanos los llamamos moonshots, porque nos han unido y nos han mostrado de lo que somos capaces, cuando no solo dejamos de lado nuestras diferencias, sino cuando las juntamos y aprovechamos todas nuestras fortalezas para lograr algo grande. El gran día llegó este lunes 6. A partir de las 13:56, el momento en que Orión logró superar el récord de vuelo que tenía antes el Apolo 13. Pero era solo el comienzo, hasta que llegó el gran momento de sobrevolar el lado oscuro de la Luna. As we prepare to go out of radio communication, we're still to feel your love from Earth, and to all of you down there on Earth and around Earth, we love you from the moon.
We will see you on the other side. Tras 40 minutos incomunicados, aparecieron por detrás de la luna. Houston, integrity, comm check. Integrity, we have you loud and clear. Tell me. We will visit again. We will construct science outposts. We will drive rovers. We will do radio astronomy. We will found companies. We will bolster industry. We will inspire. But ultimately, we will always choose Earth. We will always choose each other. Con este sobrevuelo, lograron la distancia inédita de 406.771 kilómetros aproximadamente, 6.600 más por sobre lo hecho por Apolo 13 en 1970. Tras esto, ya vienen de regreso a la Tierra. Fue increíble estar en una nave espacial en el espacio profundo y pilotarla manualmente, pero otra cosa que diré es lo rápido que ha pasado el tiempo. No estoy lista para volver a casa. Y durante su vuelta, la NASA ha revelado algunas de las imágenes que esta tripulación ha logrado. Aquí, una puesta de la Tierra, como lo denominó la NASA. En el horizonte se ve nuestro planeta oculto tras la Luna. Otra de las imágenes muestra el eclipse total de Sol. Y una tercera, la cuenca oriental de la Luna, que muestra detalles de los cráteres, incluso los nuevos nombrados por esta tripulación como Integrity y Carol. La palabra clave, porque los superlativos no le hacen justicia, es humildad. Nunca estaríamos aquí si no fuera por tanta gente que nos precedió, empezando por Neil Armstrong, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan. Todos los que trabajaron en esta nave espacial antes de que llegáramos aquí. Definitivamente no superamos el récord solos. Tras esta hazaña, la nave Orión ya viene de vuelta impulsada solo por la gravedad de la Luna. El momento más crítico ahora es la entrada a la Tierra, uno que pondrá a prueba el escudo térmico que los protegerá de las temperaturas de ingreso, que de mantenerse lo planteado por la NASA tendrá su amerizaje este viernes 10 de abril, para finalizar así la histórica misión Artemis II. Hoy en nuestra adorada sección del Ser Fantástico, ¿ustedes saben por qué hacemos el Ser Fantástico? Pues lo hacemos para que comprendamos la maravilla de la vida sobre la Tierra, la diversidad, la complejidad que ha tenido que crear la evolución para que nosotros podamos disfrutarla a veces de manera muy inconsciente. Y hoy hablaremos de unos seres que están todos coordinados y coexiste mucha vida junta y son las praderas submarinas, lugares donde la vida se expresa de formas insospechadas. A veces parecen como solamente unos pastos, dirán ustedes, pero dentro de eso existe una complejidad justo ahí, bajo la superficie de nuestros océanos. En estas praderas o pastos son tapices verdes bajo el agua, que son como un campo de hierba submarino. Estas praderas están formadas por plantas que florecen bajo el mar, únicas en su tipo, que capturan la luz del sol como lo hace un prado en la superficie. O sea, además nos resuelve un poco el problema del carbono. A simple vista parecen simples algas, pero son mucho más que eso. Dentro de ellas viven fértiles y complejas especies en estos jardines oceánicos que proveen de alimento y de cuidado a miles y miles de otros. Sin duda son jardines mágicos, pues además de dar refugio y alimentar, como decían, también protegen los lugares a su alrededor. Las hojas de estas praderas frenan la fuerza de las olas y sus raíces enredadas y ancladas al suelo mantienen el sedimento en su lugar, evitando que las playas se erosionen. Sirven también como una especie de barrera natural que cuida las costas, amortiguan las tormentas, reducen los impactos del cambio climático, como lo hacen los humedales, pero bajo el mar. Pero su magia no termina ahí. Estos jardines submarinos son también criaderos de vida. Miles de especies, desde pequeños camarones hasta peces juveniles, se reproducen en estos lugares, encuentran su alimento y se mecen en sus hojas. Más de una quinta parte de las pesquerías más importantes del planeta dependen precisamente de esos pastos submarinos como viveros para sus crías, lo que se traduce en alimento para millones de personas. Y como si fuera poco, en este lugar también está, como decía anteriormente, una enorme cantidad de carbono almacenado, capturado y guardado bajo sus sedimentos, lo que ayuda también a mitigar el calentamiento global
de una forma mucho más eficiente que incluso varios bosques terrestres. A pesar de eso y de todo lo que nos dan, estos jardines, les voy a contar una nueva, están en peligro. ¿Por qué? Por culpa nuestra. Contaminación, desarrollo costero, las prácticas humanas dañinas los están haciendo desaparecer rápidamente. Por eso, defenderlos, protegerlos es una tarea de todos y todas, pues permitirá no solo la vida de todas esas especies que ahí se refugian, sino la de nosotros. Y para quienes creen que toda mi introducción fue demasiado poética, muy sentimental, que de hecho es, porque así soy yo, igual hay datos detrás. Lo que digo tiene información de fondo, porque cada vez tenemos más datos concretos, estudios específicos que muestran esta actitud humana de no respetar los límites planetarios. Tanto el calentamiento del mar, como la disponibilidad de recursos, como el aumento de la temperatura en la Tierra, nos dicen a gritos que los humanos tenemos que dar un giro radical en nuestras maneras de percibir las cosas. Y si no me cree, aquí tiene la nota de Camila Sumantria. Invito ahora a la COP a que apruebe el proyecto de decisión titulado Acuerdo de París, que figura en el documento. Miro a la sala y veo que la reacción es positiva. No oigo ninguna objeción. El Acuerdo de París sobre el clima queda aprobado. 12 de diciembre de 2015. Entre aplausos y la emoción del hemiciclo, los representantes de 195 países y la Unión Europea le hacían una promesa al mundo. El Acuerdo de París, firmado en la COP21. Su objetivo, limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales. Hoy, una década después, los datos muestran una realidad distinta a la esperada. Los últimos 11 años han sido los más cálidos de que se tienen registro, incluso ya superándose este límite. Todos los indicadores climáticos clave están en rojo. El informe confirma que el desequilibrio energético de la Tierra, es decir, la diferencia entre el calor absorbido y el calor liberado, es el más alto jamás registrado. En otras palabras, nuestro planeta está reteniendo calor más rápido de lo que puede liberarlo. Este informe confirma que 2025 fue el segundo o tercer año más cálido del que se tenga constancia, dependiendo del conjunto de datos utilizado. La temperatura fue aproximadamente de 1,43 grados Celsius, superior a la referencia del periodo 1850 y 1900. Entre 2015 y 2025 hemos vivido los 11 años más cálidos de los que se tenga constancia. Fue lo que reveló el último informe sobre el estado del clima mundial de la Organización Meteorológica Mundial, un escenario que por primera vez incluyó el desequilibrio energético del planeta como indicador clave y que en 2025 llegó a su nivel más alto en 65 años. Un escenario que se vio impulsado por aumento de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, tales como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los cuales alcanzaron niveles que no se veían hace más de 800.000 años. La energía que viene del Sol y la que liberamos nosotros desde la Tierra se retiene mucho más tiempo en la atmósfera producto de la presencia de estos gases. Entonces, si nosotros aumentamos la cantidad de estos gases en la atmósfera, la temperatura o la energía que hay libre, disponible en la atmósfera, se va a mantener mucho tiempo más. En simple, estamos aumentando los gases de efecto invernadero en la atmósfera y por lo tanto se retiene una importante cantidad de energía. Pero la mayor cantidad, una parte pero muy fundamental de esa energía en realidad es absorbida por el océano. Y eso hace que se amortigüe un poco entonces las temperaturas o estas mayores temperaturas que nosotros sentimos están en gran medida amortiguadas entonces por la gran cantidad de absorción de calor que puede sostener el océano. Justamente el océano es uno de los mayores afectados, considerando que más del 91% del exceso de calor se acumula en ellos y solo el 5% en las masas terrestres. Como consecuencia, el contenido calorífico de los océanos se posicionó como el más alto desde que comenzó la medición del parámetro en 1960. La pérdida de biodiversidad, cambios en los climas regionales y degradación de los ecosistemas marinos son algunas de sus consecuencias. Tanto en la atmósfera como en el océano, y muy importante en el océano, existen estas cintas transportadoras de calor, ya donde este exceso de calor de las zonas tropicales de alguna manera es llevado por los océanos y por la atmósfera hacia zonas de mayores latitudes, hacia zonas polares. La cinta transportadora de calor del océano
bajo condiciones de cambio climático se ve fuertemente amenazada y es un punto de inflexión climática. Y eso efectivamente causa efectos en cascada donde los climas regionales alrededor del mundo pueden cambiar fuertemente debido a que se hace más lenta esta circulación o definitivamente incluso se puede detener o revertir. El océano también absorbe el CO2, ¿ya? Y se produce ácido carbónico y aumenta el pH de los océanos, ¿ya? Y al aumentar el pH de los océanos, a producir una acidificación, del océano, afecta también a los corales marinos, por ejemplo, a los arrecifes y también a la vida marina, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos efectos en cadena que se producen al aumentar la temperatura del océano. Efectos en cadena que complican en gran medida también a los glaciares. El informe de la OMM da cuenta que en el último año hidrológico, las masas glaciares experimentaron una de las 5 peores pérdidas de las que se tienen registro. Islandia, país que tuvo su año más cálido jamás registrado, y la costa del Pacífico de América del Norte fueron las zonas más afectadas. Prueba de ello es el glaciar Thwaites, con tasas en los deshielos que se han quintuplicado desde 1990. Una pérdida de hielo que en 40 años se espera que sea 200.000 millones de toneladas anuales, cifra que equivale a perder 36 a 40 billones de bidones de 5 litros de agua cada año. Si desaparece esta gran masa de hielo, rápidamente va a empezar a fluir más hielo desde el casquete interior, entonces acelerando un proceso. Y esta área representa un aumento del nivel medio del mar significativa, por lo tanto una pérdida de estabilidad va a provocar una especie de colapso cuando esto ocurra. Y ese aumento del nivel medio del mar va a ser del orden de 4 a 6 metros. Son estos factores, el deshielo de los glaciares y el aumento de la temperatura de los océanos, los que han agregado un tercer indicador, el nivel del mar. En la práctica, esto se traduce que en 2025 el nivel del mar ya supere en 11 centímetros el registrado en 1993. Un incremento que daña los ecosistemas costeros, provoca la salinización de las aguas subterráneas, así como la migración masiva desde territorios inundados. Al aumentar la temperatura del agua y de la atmósfera, se derritan los hielos glaciares. Al derretirse los hielos que están en estos glaciares, obviamente aumenta el nivel del mar. Y eso no solamente va a generar consecuencias a nivel de los ecosistemas marinos oceánicos, sino que también a los ecosistemas que están relacionados o que son vecinos directamente a esa fuente, ¿verdad?, que es la costa. La intrusión salina puede afectar pozos, puede afectar acuíferos y también puede cambiar la dinámica de los estuarios y por ende de los humedales costeros, generar también cambios ecológicos importantes por el contacto de agua salobre en ecosistemas o flora y fauna no acostumbrada a este estrés de salinidad. También el aumento del nivel del mar provoca inundaciones en zonas urbanas. Son indicadores climáticos que, según la ONU, ya han superado el umbral de alarma. Datos que deja 2025 y que evidencian la urgencia de fortalecer las políticas públicas para reducir las emisiones y avanzar hacia una transición energética efectiva. Vamos a ir a una pausa en este programa de Futuro 360. No se depriman porque ¿para qué? Volvemos con grandes conversaciones y nuevos datos. No se muevan. Como hemos conversado, sobre todo durante el último tiempo, acaba de terminar marzo, que tuvo definitivamente como 100 días, pero en esos 100 días hablamos mucho del agua porque durante marzo conmemoramos la urgencia de mantener presente nuestra dependencia del agua, que afortunadamente cada vez comprendemos mejor, el agua para uso humano, el agua para uso productivo, el agua como una necesidad de los ecosistemas que nos sostienen. Es el recurso crítico de este siglo. Y queremos continuar en esa misma línea porque acaba de salir un estudio que mira también la percepción del agua por parte de la ciudadanía alrededor del mundo, y para comprender mejor cuál es esa aproximación en una época que tiene otro sabor a inteligencia artificial y la enorme huella hídrica que trae, queremos conversar hoy día con el líder del Eco Lab Cluster en Chile, Juan Pablo Chagua. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación. No sé si dije bien tu cargo, pero bueno, dejémoslo así. Dejémoslo así. Sí, estupendo. Oye, muchas gracias por estar aquí. Trabajo en Ecolab y vengo representando a Ecolab. Quería comprender un poco cuáles son los principales hallazgos, porque tal como ustedes mismos planteaban con los resultados del estudio, estamos en una época de más demanda incluso de la que habíamos proyectado, porque de pronto irrumpió en nuestra vida cotidiana la conversación sobre inteligencia artificial, pero la conversación sobre inteligencia artificial venía con una letra chica muy significativa y era la enorme huella hídrica que tiene. Ayúdanos a dimensionar qué significa la huella hídrica de la IA a futuro. Mira, la huella hídrica de la IA es enorme. De hecho, para el 2027 se calcula que van a ocupar 1 trillón de galones al año. Eso es, si te lo dimensionara, al 2030 la IA va a ocupar la cantidad de agua que consume hoy día Estados Unidos. Esa es la huella hídrica que tiene la IA. Claro, lo increíble es, humanos, quien los entiende, ¿cómo podemos hacer un diseño que suponga gastar el recurso que además está cada vez en más situación de escasez alrededor del mundo por causa del cambio climático? Claro, el tema es así, yo creo que la ciudadanía ve en la inteligencia artificial, de acuerdo al estudio, que es una herramienta que puede ayudar a los cambios climáticos, puede ayudar a la eficiencia del uso del recurso de agua, pero sí tiene esta suspicacia de cuánta va a ser su huella y su impacto por su aplicación. Entonces, claro, cuánto va a reproducir el problema en el fondo. Claro, efectivamente lo que las empresas van a tener que hacer es demostrar que pueden aplicar esa inteligencia artificial, pueden tener los data centers sin tener este impacto ni esta huella hídrica en su funcionamiento. Oye, en el estudio que ustedes revisaron es súper interesante porque cuando uno baja, el estudio fue global, pero cuando uno baja los resultados a Chile, la percepción de la gente sigue siendo que el mayor usuario es la agricultura y también la minería. A pesar de que la minería ya no es un usuario significativo de agua dulce, original, digamos, porque usa mucha desalación, todavía la percepción es casi equivalente, cuando el 70% del agua en realidad se la gasta la agricultura. Pero en esa pregunta, ¿aparecen los data centers? No, en los data centers aparecen, en Chile sobre todo, muy asociados al consumo energético. El consumo energético es donde la gente pone sus dudas de cuánta energía va a usar. Pero no tienen claro que el impacto es mucho mayor en agua que en energía. Ya, y en el resto del mundo comparativamente, ¿hay algún lugar? O sea, lo pienso, por ejemplo, porque acá desde Chile nosotros siempre estamos viendo los reportajes o las noticias en Estados Unidos, por ejemplo, del impacto que están teniendo los data centers de Meta, que son comunidades completas, que ya están organizadas, que se están levantando en contra de los data centers. ¿Cómo ven la misma conciencia, pero en el resto del mundo? ¿Es equivalente a la chilena? No, es decir, en el resto del mundo, sobre todo en América Latina, hay una buena percepción de la inteligencia artificial, pero no hay una percepción muy alta de cuáles van a ser los impactos o los costos que va a tener la inteligencia artificial. Todavía lo ven lejano, lo ven, escuchan las noticias. La verdad, una de las cosas que nos llamó la atención es que el consumidor chileno está cada día más educado, empieza a entender esto, pero todavía lo ve un poco lejano. Entonces no hay una percepción todavía de riesgo hacia ellos. Hoy día Chile el riesgo mayor que lo ve en el tema del cambio climático, eso es lo que sale en el estudio, la gente ve el cambio climático, los desastres naturales, muy asociados al tema del agua, la agricultura, la industria también muy demandante. La industria de alimentos, leía. La industria de alimentos, muy demandante de agua y la minería. Y súper bueno el tema que tú tocaste, porque cuando uno dice, oye, la minería ha hecho esfuerzos incalculables por ocupar agua de mar, por reciclar, hay una brecha muy grande entre lo que la gente percibe y lo que realmente están haciendo las empresas. Y yo creo que ahí es una deuda de las empresas y del gobierno de mostrar lo que se está haciendo en términos de regulación hídrica. Ya, entremos primero en el mundo de las empresas, porque si bien esta historia se levanta justamente por las proyecciones que tú mencionabas anteriormente del gigantesco consumo que van a significar los data centers a futuro, la conversación atraviesa a toda la operación empresarial. ¿Cómo perciben a las personas, a las empresas, en su preocupación por el agua? Bueno, las personas creen que en el estudio es súper claro que entienden que las empresas y el gobierno son los responsables de esto.
que ni uno ni el otro en particular va a ser el responsable absoluto. Ambos entienden que gobierno y empresas tienen que invertir en agua. Cayó un poco la percepción de lo que estaban haciendo los líderes o las empresas líderes en torno al agua, cayó varios puntos, y eso quiere decir que hay una mala comunicación de lo que se está haciendo. Entonces, efectivamente, la gente, también uno de los temas que me llamó mucho la atención es que la gente está preocupada por el tema, lo ve muy a título personal, es decir, ellos piensan bajar la ducha, esto, pero no se integra mucho a la comunidad todavía, lo ven como más un riesgo personal que un riesgo comunitario. Vamos a tratar de ir desglosando lo que me comentabas. Partamos por el mundo de las empresas. Qué interesante lo que dices sobre que cayó en el estudio comparativo anterior la percepción ciudadana respecto de lo que las empresas están haciendo por agua. Porque eso tiene que ver con una mala comunicación o directamente con la decisión de dejar de comunicar temas que parecen haberse quedado bajo la alfombra después con la agenda global, ¿no? Sí. Ha pasado de moda un poco la sostenibilidad, para tristeza de la sostenibilidad. Ahí yo que trabajo en el área de la industria y trabajo en industrias grandes, en la industria del papel y todo, la verdad no ha bajado tanto. No, lo digo comunicacionalmente, ¿no? Comunicacionalmente sí. Sí, yo creo que en ese sentido las empresas tienen esa deuda de comunicar, pero en general hacen muchos temas de sustentabilidad, pero la gente no ve el impacto. Entonces, y tampoco ve, y es una parte súper importante, los datos reales de lo que están haciendo. Entonces yo creo que eso es súper importante mostrárselo a la gente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el impacto que estoy llevando a la localidad, la comunidad? ¿Qué está reemplazando? ¿Qué usos se están reemplazando? Y darle un poco de, esto yo siempre encuentro que es importante darle un poco de comparación. Porque si yo te dije el trillón de galones que se están gastando... No, es imposible que me lo imagine. No se imagina, pero si yo te digo todo el consumo de Estados Unidos, tú decís, oye, esto es un desastre natural. Obvio, y lo es. Y lo es. Oye, vamos a la percepción que tienen las personas respecto de lo que los gobiernos están haciendo. Particularmente aquí en Chile, ¿las personas sentimos que los gobiernos están preocupados del agua? No, la realidad es que la percepción de la ciudadanía en Chile es que el gobierno y las empresas están casi iguales. Uno salió con 50 y otro con 54%. No es muy diferente lo que la gente piensa de que el gobierno está haciendo. Es decir, ellos creen que hay más cosas por hacer, que tienen que visibilizarlo más. Hay comunidades que sabemos que se han impactado con el tema de agua, entonces, y eso le llega mucho a la gente, el impacto sobre las personas. ¿Y esa percepción de lo que el gobierno y las empresas están haciendo ha variado o se sostiene en el tiempo respecto al estudio anterior? Se sostiene. Lo que varió un poco es la confianza porque no están viendo los resultados. Si ellos sienten que gobierno y empresas deberían hacer lo mismo, que la percepción es que ambos están más o menos situados en el mismo plano, pero sí empezaron como a bajar un poco lo que te contaba, la percepción de liderazgo, es decir, qué es lo que yo estoy viendo que me está impactando a mí como persona. Y si comparamos eso con la percepción de riesgo de las personas, o sea, ¿cuán alto o bajo es el nivel de conocimiento de las personas sobre el riesgo hídrico que tenemos o cuánto le importa? Es súper alto. En Chile hay un consumidor súper informado y bien exigente y que está pidiendo harta urgencia. El 94% de las personas entrevistadas en Chile marcó que la agua era la prioridad número 1 en temas de sustentabilidad. Y el 64% dijo que la sequía era una de sus principales preocupaciones. Entonces, hay una conciencia muy alta del tema agua de las personas. De hecho, cuando uno lo ve en sus preferencias de consumo, donde uno ve que hay mayor impacto, uno no se lo podría imaginar, pero el 74% de las personas decide las marcas en base a la huella ambiental que están dejando, se informan, incluso el 72% está dispuesto a cambiar una marca si esa marca tiene una mala reputación ambiental. De hecho, yo uso todos mis productos de limpieza con muy baja huella hídrica, pero yo soy una entusiasta. Sí. Oye, ¿cuánto de esta muestra global representa en términos de casos el estudio en Chile? El estudio global fueron alrededor de 26.000 casos y en Chile se hicieron 2.000 entrevistas a fondo. ¿Y a lo largo del país o en la región metropolitana? A lo largo del país. Por lo tanto, esta percepción es transversal en las regiones. Es transversal. Lo que pasa es que fue muy... hay datos muy contundentes. Si cuando uno tiene realmente un dato 30% de la población, uno dice, bueno, pero cuando es 94% de la población... pero todo el mundo, digamos. Todo el mundo, sí.
Me encantaría avanzar hacia el mundo de las recomendaciones. Yo sé que el propósito de esto es tener una línea de base de percepción a lo largo del tiempo de cómo la ciudadanía se está relacionando con el tema, pero aún así existe una posibilidad de mirar lo que se puede hacer para que esto cambie o esto se transforme. ¿Dónde ven ustedes, a propósito de su experiencia, las oportunidades que entrega esta información? No, yo creo que el estudio tiene un propósito. Todos sabemos el valor del agua. Hoy día nadie que uno pregunte piensa que el agua no es un recurso escaso, es vital. Entonces hay una concepción muy fuerte de eso. Pero lo bueno es que este estudio es una guía, en el fondo, que te permite alinear cuáles son las expectativas de las personas versus lo que están haciendo las empresas y los gobiernos. Entonces uno ve en eso muchas posibilidades de hacer gestión. ¿En qué? Innovación. La gente está pidiendo, quiere ver más innovación, quiere ver tecnología asociada al manejo eficiente de los recursos hídricos y quiere ver que le demuestren esos datos. Entonces, la verdad, hay un camino importante ahí para recorrer y que las empresas y los gobiernos pueden aprovechar de este estudio para poder entender mejor qué es lo que la gente hoy día está viendo. Es decir, no lo que ellos piensan que la gente ve, sino entre la percepción y lo que hacen las empresas, llegaron a haber 35 puntos de diferencia. Es decir, es muy grande la brecha entre lo que la gente piensa que está haciendo y lo que la empresa cree que la gente piensa de ellos. Exacto. No, es bien sorprendente. Ahora, cuando ustedes comparan los resultados de Chile, ¿qué cosas les llaman la atención de Chile? ¿Y qué otro país del mundo deberíamos estar mirando? O sea, lo digo en términos de percepción de riesgo. Aparentemente Chile es muy alto en relación a los otros países. ¿Hay algún país donde las dos cosas se junten? ¿A quién le podríamos copiar? Sí, mira, este estudio fue hecho global, se hizo en Estados Unidos, en China, en Europa, en Latinoamérica se hizo en Brasil, México y Chile. Y en general la percepción hídrica en Chile es alta, pero lo comparte mucho con Latinoamérica. Yo te diría, incluso tenemos percepciones más altas de riesgo que Estados Unidos y China, en el fondo en temas y eso muestra que la gente se ha ido educando con este tema. Entonces, cuando uno compara, la verdad, yo creo que, y todos sabemos, tuvimos 10 años de sequía, que si bien estos últimos 2 años han hecho perder un poco esa mirada de urgencia en el largo plazo, sí en el corto plazo la gente ve que esto puede ser transitorio y que hemos tenido realmente impactos importantes en comunidades y en gente, incendios, desastres naturales. Entonces, la concepción del chileno es muy alta con respecto al resto de la encuesta. Además, la sequía es una cosa, pero el hecho de permanecer en escasez es otra. Y esa condición no la hemos variado en absoluto. Sí. No, súper bien dicho, porque en el fondo la gente confunde eso. Nosotros, ¿cuánto hemos bajado? Más o menos un 20%, entre un 25 y un 30% las pluviometrías en Chile en los últimos 10 años. Hay estudios que hablan que la zona central bajará al 50%. No, y cuando nos metemos a los acuíferos la cosa se vuelve aún peor todavía. El calentamiento, la gente no entiende, pero entre 1 y 1,5 grados que se ha calentado Chile implica mayor evaporación de los ríos, es decir, menos agua disponible para la gente. Entonces, la verdad, echarle la culpa a la sequía es fácil, pero el problema es que es la eficiencia del uso. En el fondo, es cómo las empresas, el gobierno y la gente cuida esos recursos, porque es escasez. Y como estamos en escasez, tenemos que ser lo mayor eficientes. Y entonces, en el estudio lo que más resalta es que quieren ver cómo las empresas usan el agua, la reciclan, la limpian y la reutilizan. Es decir, ojalá que los procesos fueran cerrados y creo que a eso están yendo toda la industria, a tratar de cerrar la mayor cantidad de sus procesos para no tomar más agua del medio ambiente, es decir, ocupar el menor cantidad de agua fresca y la mayor cantidad de agua que se recircula en su sistema. Aún así, todavía la ciudadanía puede que esté informada, pero no cambia demasiado la conducta. Y es que la conducta es algo que hay que arrastrar con mucha fuerza, ¿no? O sea, realmente ducharte más corto, realmente no tener pasto, realmente esas otras cosas. ¿Cómo han visto ustedes en el tiempo que ha ido evolucionando la percepción de la responsabilidad personal? Bueno, lo que uno ve es que la gente percibe esto, pero como tuvimos estos 2 años relativamente buenos, se soltaron el cinturón. Efectivamente, la gente empezó el 78% de las personas decían, no, yo estoy tomando medidas en mi casa, usar menos agua, no regar, ducharme más corto, pero el problema es que como se alivianó la situación hídrica gracias a la lluvia y la nieve y que no nos volvieron a
¿cómo se llama?, a quitar el agua, a restringir el uso del agua, se relajó un poco. Entonces eso estamos viendo. Oye, te quiero agradecer mucho por estos datos y también que si nos puedes contar dónde puede las personas, las empresas o los gobiernos encontrar estos datos. Sí, en la página de Ecolab, que en la empresa donde yo trabajo, está publicado el estudio del Watermark Study, que se llama, que en el fondo ellos pueden ahí ir mirando la información. ¿A lo largo de cuántos años se ha hecho? Esto llevamos 3 años haciéndolo, porque lo importante aquí es ver tendencia y ver cómo la gente va cambiando sus percepciones, hacia dónde está migrando. Como te decía, es una guía para poder alinear expectativas de la población con los gobiernos y las empresas. Muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa. Parece majadero y que uno nunca se cansará de hablar de agua, pero francamente si no lo hacemos probablemente no sobrevivamos, así que bien relevante. Vamos y volvemos. Como esta noticia de la no implementación del MEPCO nos ha golpeado tan fuerte el bolsillo, porque ha sido hasta doloroso, ¿no? Nos hemos empezado a enterar de un montón de cosas sobre Chile, como por ejemplo que importa prácticamente el 100% del petróleo y del gas que consume. Esas cifras nos dejan una posición o nos exhibe, la realidad que estamos enfrentando nos exhibe una vulnerabilidad que de hecho tenemos cuando conflictos, como el que está viviendo hoy día el Medio Oriente, nos impactan de esta manera, nos generan este nivel de inestabilidad en rutas que son críticas, como por ejemplo el estrecho de Hormuz, y nos recuerdan que nuestra seguridad energética no debería depender de lo que pase en el mundo. Sin embargo, siempre en Chile hay una oportunidad, porque para eso tenemos este nivel de chispeza y este nivel de recursos. Podemos acelerar nuestra soberanía energética a través de el sol y el viento, que son de altísima calidad en nuestro país. Y eso nos pone una tarea bien pendiente, que es electrificar nuestros consumos para aumentar realmente la demanda y hacer de esta una muy competitiva y una muy eficiente para todos los consumidores. ¿Quieren más detalles sobre esta increíble propuesta que estamos haciendo? Pues revisen la nota de Cecilia Urueta. El estrecho de Hormuz en Medio Oriente se cerró el pasado 2 de marzo tras los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, desatando una crisis energética de escala global. Por este estrecho circula cerca de 1/5 parte del comercio mundial de petróleo y gas. Casi 20 millones de barriles diarios atraviesan este corredor clave entre Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Su cierre ha provocado dificultades en todo el mundo por la dependencia que aún tienen las economías con los combustibles fósiles. Por eso, sumado a lo complejo que es el aumento de los precios y la disponibilidad que se tendrá, nacen discusiones más profundas. ¿Qué lecciones nos deja esta nueva crisis geopolítica sobre la dependencia de combustibles fósiles? ¿Se puede seguir confiando la seguridad energética y económica del país a estos productos? Chile nunca definió la seguridad energética como tiene que haberla definido y como la usamos los organismos internacionales como el IPCC o el IDBE, sino que la definió en torno a simplemente tener un buen contrato. La seguridad energética significa un país que tiene las capacidades de generar o de resistir o ser menos vulnerable a los choques externos, dado que tiene opciones internas. Mira que hace 4 años estamos ante el mismo dilema. La pregunta es si es que vamos a estar cada 4 años inyectando una gran cantidad de recursos equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de Salud para subsidiar combustibles fósiles, o vamos a hacer lo que sea suficiente para independizarnos. Y eso es lo que complica a nuestro país, porque la seguridad energética depende de un elemento que se importa, lo que complica cuando existen estos conflictos externos. En el caso de Chile, además, que importa prácticamente el 100% de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Y que es un mercado que siempre está sujeto a fluctuaciones, en general tiene impactos no solamente de seguridad energética, sino también impactos en la economía. O sea, partiendo por los grandes números, Chile, bueno, ya importa el 99%, esto representa como el 20% del total de las importaciones del país, entre el 6 y el 8% del PIB. Este gasto que aumenta durante crisis externas no solo complica el precio final de las bencinas o petróleo de los vehículos, sino que encarece toda la cadena logística, elevando el costo de operación de las industrias, muchas de ellas cruciales en el día a día. El alza de precios de los combustibles es el alza más temida por los economistas porque es un vector que se transforma a todo nivel de precio.
tú necesitas combustibles fósiles para hacer pan, ¿no es cierto?, para encender los hornos, para el auto, para el transporte, para el transporte diario o para el transporte, para nuestras importaciones o exportaciones. Entonces tiene una dimensión de alza en los precios muy importante. Lo que va a golpear va a ser el índice del precio de los alimentos, porque los alimentos que comemos a nivel nacional, todos son transportados por camiones, todos utilizan petróleo y lamentablemente ese va a ser el principal shock impacto. Aparte eso se encarece no por el transporte, porque los insumos agrícolas vienen del petróleo, los fertilizantes, las bombas, los tractores, entonces la producción en campo es más cara porque tienes que gastar más petróleo. En esa línea, la seguridad energética ya no depende solo del acceso al petróleo, sino de la capacidad de diversificar la matriz energética. La vida moderna no se entiende sin petróleo. Y por ende creo yo que hay incentivo no solamente para la diversificación, sino que para la transición. Una transición y diversificación de seguridad energética que, si bien no evitará crisis en el futuro, podría entregar mejores condiciones a Chile para enfrentar estas situaciones. La pregunta no es si podemos evitarlo del todo, la pregunta es si se están tomando decisiones para amortiguar los golpes. Y ahí hay decisiones que tienen que ver con, por un lado, la política financiera de carácter interna y también con una estrategia económica más diversificada, más transicional, apelando obviamente a los recursos estratégicos que tiene Chile. Pero la seguridad energética no es la única razón para diversificar las fuentes. Este modelo también tiene un fuerte impacto ambiental. La quema de combustibles fósiles genera contaminación y efectos sanitarios críticos, convirtiéndose en otro argumento clave para acelerar la transición hacia energías limpias y dejar de importar crisis externas. No se está considerando el costo indirecto que hay, por ejemplo, en la calidad del aire, o el impacto directo en la salud y en el costo de las atenciones de salud de las personas que son afectadas, especialmente en ciudades con alta carga de transporte contaminante. Por eso, avanzar en el abandono de los derivados del petróleo no es solamente una decisión energética o climática, también es una decisión de salud pública, de ahorro para el Estado y de las personas para tener una mejor calidad de vida. Con todo, ¿es posible pensar en abandonar nuestra dependencia a los combustibles fósiles? La oportunidad de romper este ciclo es cada vez más real, ya que el escalamiento de tecnologías eléctricas permitirá a los países importadores reducir su dependencia de combustibles fósiles en un 70%, según el último informe Enver sobre los combustibles fósiles y su impacto. Datos demuestran que en Chile, a diciembre del 2025, el 38% de la energía del sistema fue con fuentes solares y eólicas, pero al incorporar la hidráulica se aumentó a 2/3 de generación renovable. A ello se suma el cambio del transporte público, llegando al 68% de la flota de buses en la región metropolitana y al 100% en Copiapó. Y eso es algo muy positivo para nuestra economía, porque en vez de haber gastado algo, eso en realidad es inversión, crecimiento económico generado por esta por transición energética. Pero por otro lado, también el ejemplo del transporte público nos demuestra algo bastante similar. Hoy día, si uno calcula efecto de shock de precio, el sistema Transantiago, con sus 2/3 de buses eléctricos, va a ahorrarle al Estado $200 millones más. La clave es pasar de una transición centrada en la forma de generar la electricidad a una transición en la forma de consumir energía, dejando atrás los combustibles fósiles y reemplazarlos por electricidad. El conflicto en Medio Oriente nos deja una lección a discutir: la dependencia de los combustibles fósiles, no solo porque complica la seguridad energética, sino también por el gasto que implica y los impactos ambientales y sanitarios. Una crisis que podría acelerar una oportunidad para avanzar en una matriz cada vez más renovable, especialmente cuando Chile tiene el potencial para tener una autonomía energética. Llegan los breves en Futuro 360 y nos traen todas esas noticias que tenemos que saber porque o nos expanden las fronteras del asombro o son importantes para nuestra propia sobrevivencia. Así que vamos a partir con esta porque en Chile tenemos muchos volcanes, tenemos mucha radiación, tenemos unos cielos increíbles, tenemos mucho océano y tenemos más de 2000 volcanes.
De esos, 90 están activos. Para poder tener un monitoreo con mucha más precisión, comenzó la instalación de un nuevo sistema que a través del uso de inteligencia artificial va a vigilar los volcanes de alto riesgo para nuestro país. Los primeros equipos ya se instalaron en el volcán Villarrica, el más activo del país, y va a permitir recolectar cenizas en suspensión para poder hacer análisis en tiempo real. Según los especialistas a cargo, las características de la ceniza funcionan como una pista del comportamiento del volcán dentro, en su interior. Así se puede predecir la magnitud de una potencial erupción volcánica, en qué dirección podría ir, cuánta ceniza va a emitir y qué poblados, rutas o zonas agrícolas se verían afectadas, fortaleciendo así la prevención y la toma de decisiones en situaciones de emergencia. Asimismo, este set va a estar vinculado a un sistema de imágenes satelitales que va a detectar automáticamente la presencia del humo de la fumarola de los volcanes y lo va a relacionar con datos recolectados por equipos. Este sistema fue desarrollado por el Servicio Nacional de Geología y Minería junto a la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, el Observatorio de Volcanes de los Andes del Sur, el Instituto Milenio Scalar, Volcanes y la Universidad Nacional Autónoma de México. Se espera que durante los próximos meses sean instalados en esos grandes titanes volcánicos, esos que son más peligrosos en nuestro país. Y además de mapear volcanes, necesitamos mapear el clítoris, un órgano encargado de muchas funciones. Una de ellas es el placer de las mujeres, una de las partes del cuerpo menos estudiadas por la ciencia. Por ejemplo, no ha sido parte de los libros de anatomía hasta el siglo XX. Fue incluido en 1995 por el Manual de Anatomía de Gray. Fue descrito como una versión pequeña del pene, alejado de lo que realmente es. Fue esa motivación la que invitó a investigadoras de la Universidad de Ámsterdam a hacer el primer mapa de todas las terminaciones nerviosas que hay en el clítoris. Solo para hacer una comparación, un trabajo del mismo calibre, pero que estudia terminaciones nerviosas del pene, fue hecho en 1998, 28 años atrás. Las científicas usaron rayos X de alta energía para escanear 2 pelvis femeninas obtenidas a través de un programa de donación de órganos. Esas imágenes revelaron en 3D la trayectoria de 5 complejos nerviosos ramificados, dando a conocer la anatomía del clítoris con un nivel de detalle que no tiene precedentes, lo que permite diferenciar nervios y tejido eréctil. Según el modelo, sus terminaciones nerviosas se extienden por distintas partes de la pelvis femenina, contrario a lo que indicaban los estudios anteriores, que indicaban que disminuía su tamaño luego de que se terminaba su parte visible. Según este análisis, la parte externa es solo el 10% del órgano, o sea, es como un árbol. Tener conocimiento de estas estructuras es crítico para poder entender los mecanismos sensoriales de las mujeres y entregar un mejor acceso a la comprensión que tenemos del bienestar, también de la fertilidad, de las relaciones interpersonales sanas e incluso para el tratamiento del cáncer de vulva, cirugías de reasignación de sexo más precisas o tener un tratamiento para mujeres que hayan pasado por mutilaciones de clítoris, una práctica que según la Organización Mundial de la Salud afecta a más de 230 millones de mujeres y niñas en África, Medio Oriente y Asia. Así que buenas noticias para el conocimiento humano y para el bienestar de las mujeres, que como siempre ha quedado un poco más atrás. Y la Superintendencia de Medio Ambiente publicó el listado de los establecimientos que serán afectos al pago de impuesto verde correspondiente al periodo 2025. Este tributo tiene por objetivo la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y se aplica a las instituciones que hayan superado emisiones de 100 toneladas anuales de material particulado o 25.000 toneladas de CO2 en el último año. En el último periodo se identificaron a 105 empresas que van a estar afectos al pago, los que estuvieron concentrados principalmente en las regiones de Biobío, Valparaíso, Antofagasta. En 2024, el Ministerio de Medio Ambiente identificó 244 potenciales afectados por este impuesto, aunque finalmente solo se le impuso al 43% del total inicial. La información va a ser entregada al Servicio de Impuestos Internos para que el organismo efectúe el cobro. Y lo más importante a efectos de este programa, por supuesto, es que justamente estos impuestos tengan los efectos que tenemos
pensados para nuestro país, que es reverdecer toda nuestra producción, disminuir nuestras emisiones también por las enormes afectaciones que tienen para las personas. Y Chile se convirtió oficialmente en el Estado miembro de la Asociación de Organización Europea para Investigación Nuclear, más conocido como CERN. Esta es una institución reconocida a nivel global como un laboratorio científico el más importante del mundo, donde la presencia de nuestro país va a permitir a ciudadanos chilenos solicitar puestos de trabajo o participar en programas de posgrado que realice la entidad. Los científicos chilenos van a poder especializarse en áreas como la física de partículas, la computación cuántica, la electrónica o la ingeniería avanzada, por medio de programas e incluso experimentos con equipos avanzados e inéditos en el mundo, como los aceleradores de partículas. Ahora Chile va a tener presencia en el Consejo del CERN, el Comité de Finanzas, el Comité de Política Científica, logrando que nuestro país sea parte de estas instancias, de estos momentos donde se toman decisiones estratégicas para el órgano. Cabe recordar que la incorporación de Chile a esta institución comenzó en 2023 de la mano de funcionarios del Ministerio de Ciencia y Relaciones Exteriores. Asimismo, es importante saber que con este hito Chile se transforma en el segundo país de América Latina en ser un Estado miembro después de Brasil. Escuchemos entonces las declaraciones del canciller Francisco Pérez Maquena. Estamos muy contentos con la gran noticia que Chile pase a ser un Estado miembro asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocida como CERN. Este es el polo de investigación más importante a nivel mundial sobre física de partículas, lo que abre un mundo de posibilidades de cooperación para ampliar la participación nacional en proyectos científicos y tecnológicos de alto impacto. Para Chile, es un motivo de gran orgullo y un espacio clave que permitirá a nuestros científicos contribuir al avance del conocimiento en este campo. Así llega el final de nuestro programa Futuro 360. Cada vez que termino uno de estos capítulos, no dejo de sorprenderme por el momento histórico en el que estamos, en que por todas partes podemos ver brotes de la ciencia y del conocimiento sin antecedentes que transforman nuestra manera de comprender el mundo y también la naturaleza, ¿no? Estamos emocionados por lo que está ocurriendo con esta nueva misión Artemis, que recién comienza. Lo que viene hacia adelante es enorme y significativo y nos trae también, como decía al inicio del programa, otras perspectivas que podrían impactar también a escala de cómo estamos pensando en nuestras sociedades y nuestro futuro. Este es un momento muy estimulante donde países tan chicos como el nuestro tienen oportunidades únicas, esto mismo que estábamos anunciando recién del CERN, para nuestra comunidad científica, para la capacidad de observación del universo y la complejidad del universo, para la comprensión del universo y volver a conectarnos con la humildad de estar vivos, de tener la suerte de estar vivos sobre este planeta tan único en el espacio. Nos vemos en un próximo capítulo de Futuro 360.